Y bueno, dejamos lo mejor para el final. Ah, ya es turno de que hable nuestro anfitrión, el doctor Luis René Guerrero Galván, y nos va a presentar la ponencia en la fisonomía delictiva inquisitorial siglo XVIII. Gracias, Erlinda. No, yo creo que es mala hora para hablar yo, porque ya todos tienen hambre y ya se quieren ir. Pero bueno, trataré de apegarme al guión. Me refiero a esos 25 minutos o quizá menos, con la finalidad de que si acaso alguien quisiera preguntar algo, lo pudiéramos hacer. Pero rápidamente comienzo. Creo que es necesario hacer esta distinción porque por todo lo que desde cómo empezó el Congreso hasta cómo lo hemos llevado a este punto. En cuanto al Tribunal propio del Santo Oficio de México, tenemos que verlo con dos caras y voy a tratar de usar otra vez un término que no me gusta particularmente, pero creo que ilustrativamente puede ser, voy a tropicalizar la Inquisición. ¿En qué sentido? Una cosa es procesalmente la institución jurídico-política jurisdiccional del Tribunal del Santo Oficio de México. Y otra cosa es lo que diría Hugo Grocio, la praxis inquisitorial, particularmente en el Tribunal del Santo Oficio. ¿Por qué? Porque como bien lo decía Roberto en su intervención con Macarena, la ley es una. Sí, el ordenamiento marca la pauta a seguir procesalmente hablando. ¿Cómo debe guiarse el proceso? ¿Qué es lo que deben alegar? ¿Cuáles partes intervienen en ese proceso? ¿Y cómo inicia a través de una denuncia o una delación y termina con una sentencia y el cumplimiento de la misma? Pero otra cosa es la recepción jurídica de esa norma. Y esa recepción jurídica que hacen los funcionarios que no son jueces, pero que actúan como tal, que son los comisarios, es una eh, facultad plenipotenciaria que ellos mismos se dan, a sabiendas que no lo deben de hacer ni ejecutar. Y más aún, a sabiendas, valga la redundancia, del resultado de la denuncia. Ellos saben que las van a rechazar los inquisidores, lo saben por la experiencia particular, pero de alguna manera manifiestan el interés por un sostenimiento del statu quo a nivel local, a nivel regional, de lo que fue el Tribunal del Santo Oficio de México. ¿Qué les quiero decir con esto? Que si nosotros nos vamos solo a la labor institucional de lo que hacen tres inquisidores localizados en la Ciudad de México, que van a tener una cantidad de trabajo que no se van a dar abasto nunca y que hay retrasos en la atención de las causas precisamente por eso, porque lo platicaba yo ayer coloquialmente con John en la cena. No se preocupen, no voy a darles algún detalle extraordinario en la cena, lo que comíamos, por ejemplo. Pero sí lo platicaba yo con John en la cena. A ver, ¿qué hace el inquisidor en la audiencia de la mañana? Porque los autos o las anotaciones que dan en los procesos dice recibida en el Santo Oficio de México en tantos y tantos en su audiencia de la mañana. Y luego la segunda anotación es, escríbase al señor fiscal y póngase en su lugar. O bien, rechácese porque esto no es materia de inquisición. O bien, dígasele al comisario que debe actuar acorde a la instrucción que le mandamos. ¿No? Y que ahí me refiero al archivo del comisario, que claro que hay archivos en las comisarías. Y es grande además. Y muchas veces indebido, porque además se quedan con procesos y no nos mandan algunas averiguaciones. Todo depende del perfil del comisario local. ¿Por qué? Porque pertenece a una élite que no podemos olvidar. No hay ningún comisario indio, por ejemplo, ni mulato, ni nada. O sea,
tiene, y lo que le interesa a Roberto también saber es lo de la limpieza de sangre, aquí tenemos muchos funcionarios que no tienen limpieza de sangre. Y tanto lo define el título en propiedad o ínterin. Todos los que son en ínterin, me refiero a comisarios particularmente, no tienen limpieza de sangre. Entonces no están registrados. Recordemos que en el Archivo General de la Nación está el catálogo, por así decirlo, de nombramientos, pero son los que son nombramientos en propiedad y los que tienen todo el proceso de limpieza de sangre y demás. Hay un montón de comisarios en ínterin, notarios nombrados para el efecto, que no hay un registro particular de esos personajes, que hay que buscarlos localmente. Ahora, otra vez, a nivel local, estoy hablando de la praxis, a nivel local, cada comisario va, ostenta, sobre todo el de propiedad, va y exhibe su título al cabildo de la ciudad. ¿Por qué? Porque para que le den un lugar preeminente en todos los actos públicos, tanto en la iglesia como en la política, como en los actos de gobierno, etcétera. Los que no lo exhiben, no les dan ese mismo tratamiento. Entonces, en ese sentido, ellos quieren singularizarse con su acción. Y les digo, durante la historiografía tradicional a la que ha aludido Jacqueline en su primera parte, siempre fue atribuirles una especie de que el comisario es un juez de instrucción, sin serlo, porque otra vez no tiene facultades para ser juez, es simplemente un pesquisidor en este caso. ¿Qué quiero decir con esto? El que incoa, se llama procesalmente hablando, el que inicia el proceso a partir del registro de la delación y el que le da trámite con el Tribunal del Santo Oficio. Sin embargo, y ya solo me referiré a partir de ahora para el siglo XVIII, porque también la Inquisición del XVI no tiene nada que ver con la del XVII y mucho menos con la del XVIII. Me refiero al Tribunal del Santo Oficio de México, que ya en España también no tiene nada que ver con el mismo. Y yo lo decía también en la primera intervención que tuve ayer, o antier, ya no me acuerdo qué día empezamos, sobre la cuestión de a que hay que estudiar al tribunal como un tribunal de justicia inquisitorial. Pero una cosa es el tribunal y otra cosa es lo que hacen sus integrantes. ¿Por qué? Por ese mantenimiento del status quo a nivel local. Ellos traen o ellos hacen viva a la Inquisición, porque la Inquisición no está, si lo vemos como la perspectiva de la Inquisición española respecto a la Inquisición indiana o a la Inquisición mexicana, es un distrito más, como todos los que hay en España. Y aquí tenemos más de 3,5 millones de kilómetros de jurisdicción. Y por eso lo de las periferias, ¿no? O sea, es complicado que los de México alcancen a vislumbrar la realidad social, política, cotidiana que se vive en Filipinas, ya que se vive en Guatemala, que ya Guatemala es otro mundo. Y se ve cuando uno analiza los casos que nos han acusado a que los procesos son todos iguales y tienen, parece que están escritos de la misma manera y que son machotes. No, 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 distan mucho de la realidad. ¿Por qué? Porque a pesar de tener la instrucción y decirle, usted debe de preguntarle así, de este modo, y si es solicitación así, para que nos diga si desde que se levantó va pensando en hacer la transgresión o no, etcétera. Los comisarios no lo hacen así. Hay unos que cuadradamente siguen la regla y ay, pero lo más rico son los otros. ¿No? Vamos a encontrar en el tribunal, y otra vez en el 18, muchas causas por bestialidad, cuando eso dejó de ser competencia del Santo Oficio desde el 17. Bestialidad me refiero a la zoofilia, ¿no? Y siguen diciéndoles que necesitan regañarlos y necesitan, y son faltas a la moral, y mandan la denuncia, inclusive adelantando las averiguaciones, los testimonios y las ratificaciones, ya para que les llegue condensado todo el proceso, a sabiendas que en la primera hojita les van a poner
depréciese, esto no es materia de inquisición. Entonces sigue manteniéndose viva la ostentación del miedo, digámoslo así, de la presencia inquisitorial, sobre todo en el Tribunal de la Nueva España y sobre todo en el 18. Mucho se ha atacado a la Inquisición de que en el 18 es el deterioro. Aquí está más viva que nunca y más presente que nunca. Y lo decía yo también, mientras en España se están preocupando por la Guerra de Sucesión en 1704, aquí no, aquí es por mantener la ortodoxia. Sí, institucionalmente hablando hay un decaimiento, eso no lo podemos negar, y lo vimos en el Palacio de la Inquisición, ¿no? Hay broncas por el mismo edificio que se está cayendo, hay broncas por el mantenimiento de los reos, hay broncas. Sí, esa es la dinámica institucional, pero la praxis judiciaria es otra y es la que mantiene viva estos preceptos. Lo que voy a hacer aquí muy rápido es un simple ejercicio con solo 5 años y solo una transgresión. ¿Por qué? Para que vean la fisonomía de esta praxis. Y digo transgresión porque después de que Antonio me regañó hace algún momento, bueno, hace algún tiempo, con eso de que ni eran causas ni eran procesos, que había que llamarles como tal, porque un proceso y una causa es el proceso eh, hablando de que tiene la delación y la sentencia. O sea, es un proceso. Y son los procesos los que ha trabajado Gabriel en su última obra del índice de procesados. Bueno, que no lo hizo Gabriel, pero lo transcribió Gabriel. Ese índice lo que refiere es lo que conoce la Suprema, ¿no? Nada más. Y por eso, y los casos más extravagantes que pudieron suceder, como me voy al 17, como todo el escándalo palafoxiano, ¿no? Eso es lo que conoce la Suprema, pero la actividad cotidiana no la conoce y por eso la desestima, ¿no? La fisonomía es muy interesante por eso, porque inclusive, aunque los propios inquisidores mexicanos lo deprecien o no lo tomen en cuenta, tampoco lo prohíben de tajo, porque les conviene de alguna manera que la presencia se mantenga activa, que se conozca la Inquisición desde Baja California hasta Chiapas, por lo menos. Pero les digo, Guatemala está muy presente y su forma de actuar también dista mucho de la realidad de lo que vimos en Cuba, de lo que vemos en Cartagena de Indias, etcétera. Entonces, ¿qué me he dedicado yo los últimos tiempos? Primero, a hacer un catálogo de transgresiones inquisitoriales de todo el siglo. Todavía no acabo, ¿no? Pero, por ejemplo, ya, y lo vamos a ver en la tarde, yo presento un libro que publiqué este año, es los primeros 50 años de solo 4 transgresiones. Y es un catálogo donde están condensados todos los casos que encontré. Obviamente faltan digo, muchos, perdón mi francés, faltan muchos, ¿no? Pero es un intento por recopilar una fisonomía del Santo Oficio, una actividad delictiva, una tipología real, más semejante. A mí no me importan en un sentido estricto los procesos completos. Esos ya están y los pueden ver, y son los procesos de 1500 hojas. Está bien. No, también hay que analizarlos, desde luego. Pero aquí lo importante es lo que no se dice de la Inquisición. ¿Y por qué no se dice? Porque no lo dicen afuera, pero sí lo dicen internamente. Y sí están peleándose cotidianamente también y por eso les mandan las instrucciones y por eso les mandan notas y esto es lo que hacen es copiar los párrafos y luego, porque tienen que regresar la instrucción por ley. Les mandan la instrucción y junto con el proceso mándenme la instrucción y estos la copian, ¿no? Y ahí está claramente, no se puede quedar, ellos se quedan, ¿no? Se murió uno en un barco, oiga, traía papeles de la Inquisición aquí como 30, pues mándemelos. ¿Y en dónde se quedan? En la casa del inquisidor que está, del inquisidor, del comisario que está activo. Ahora, no hay, por eso también me separo de lo del 16-17, porque en el 16-17 hay una presencia muy importante de familiares y hay toda una red de familiares que coadyuvan a la institución. En el 18 ya no. En el 18 son los comisarios y hay una red de comisarios. Contrario a lo que pasa en Chile, como lo decía Macarena, aquí sí saben quiénes son.
y sí están perfectamente identificados quiénes son. ¿Quiénes son los en propiedad y a quién les dan el interinato? Porque lo expide el propio tribunal, el interinato, ¿no? Entonces tienen una relación de la gente que está. Y efectivamente no puede ser cualquier hijo de vecino. Pero en el caso de la Inquisición mexicana, también los regulares cobran una importancia trascendental. Sobre todo recordemos que es en el siglo XVIII donde están las expediciones a Nuevo México y Texas por parte de los franciscanos. Muchos franciscanos sirven como comisarios nombrados y sus actuaciones ahí están como si fueran comisarios en propiedad. Porque para la Inquisición, y aquí está lo interesante, para los inquisidores, no les importa que sea en propiedad o ínterin. Le dan causa, le dan seguimiento a las causas que merecen ser tomadas en cuenta según la lógica jurídica del derecho inquisitorial. Que como ya lo dijo Camino en la mañana, pues el derecho inquisitorial es bien chiquito. Las disposiciones y lo que ordenan. Ah, pero hay una serie de profusión jurídica en Indias, que por eso fue necesaria la recopilación de más de 100 años, y aún así no lo recopilaron toda, de cosas que están improcedendo, diríamos así, a ver si me salió bien en italiano, ¿no? Surgiendo. Como esto de acatse, pero no se cumplan, no es tan real de que llegaba y no cumplían, sino que trataban de adecuar la norma. Y ahí es a lo que yo le llamo recepción jurídica de la norma, adaptarla a la particular circunstancia indiana. Por eso escogí adrede el ejemplo que les voy a poner hoy, es el de superstición. ¿Por qué? Porque aquí el término superstición es muy, muy vago. Y lo que no le pude comentar a Edilberto es, aquí la brujería está tipificada muy bien y distinguen brujería, hechicería, sortilegio y otras cosas. Entonces, en el ejemplo que les traigo de solo, repito, 5 años del siglo XVIII y solo una transgresión denominada superstición. Entonces, apenas voy a empezar. Vamos a usar ese concepto, no lo voy a leer, pero ahí está. Es un concepto, y ahí está la fuente también, para que luego no acusen a uno de plagio. Ahí está, ¿no? O sea, es un concepto que engloba más o menos todo lo que podríamos considerar superstición. Todo relativo a la magia, todo relativo al rito, todo relativo al culto, todo lo que no es herejía. Porque recordemos que el principio básico de persecución inquisitorial es contra la herejía y la... Esto no es considerado herejía. ¿Por qué? Porque no reniegas de Dios, porque no reniegas de la fe cristiana, porque no, o sea, son otro tipo de situaciones y que los inquisidores mexicanos, bueno, está mal decir mexicanos, los inquisidores indianos lo que hicieron fue catalogarlas como supersticiones, comportamientos de gente, como dice ahí, de gente que no tiene conciencia o razón, ¿no? Voy a hacer una referencia moderna que no debería hacerla, pero mi madrina hace mucho me dijo, gente sin razón, imbéciles. Ok, muy bien. Bueno, más o menos bajo en ese concepto, ¿no? De desconocimiento o no desconocimiento, sino aplicación a según mi conveniencia de lo que es. Bueno, son de 1700 a 1705, 21 transgresiones, es decir, 21 o denuncias o situaciones de caso o cosas particulares que refieren a una superstición. Un primer análisis sería aquí, en donde lo que está en amarillo de Mi Gran México, que es ahí, no, obvio, no estoy metiendo a Guatemala y ahí hubo 2 en el periodo, pero porque el mapita que consulté no contemplaba Guatemala, si no ahí lo hubiera puesto. Pero me faltaría ahí Guatemala, que está por Chiapas, ¿no? De dos casos que hubo ahí. Fíjense la particularidad circunstancia del área jurisdiccional geográfica donde se están dando el aviso de que hay supersticiones. ¿Por qué les digo esto? Porque podríamos verlo en Veracruz, poblacionalmente
o étnicamente Veracruz debería de ser más proclive a eso. No hay ni una en Veracruz en este periodo, ¿verdad? No hay ni una en Veracruz. Ah, bueno, pues más pegado aquí a Colombia o en Sudamérica, tampoco Chiapas, ¿no? Hay una en Durango. Durango es al norte, muy al norte, para hacer tierra de mulatos o negros o cosas que pudieran referir a estos ritos y supersticiones que no son religiosas, ¿no? Pero que son uso de polvos amatorios, etcétera, uso de hierbas prohibidas, ¿no? Segundo factor de análisis. Ahí están los años y ahí está el número, ¿no? Donde hubo más fue en 1700, donde hay 7. Luego, en 1701, que es la naranjita, hay 4. Luego en 1702, 2. Luego en 1703, 2. Luego en 1704, 3. Y luego en 1705, 3. Hay que tener también en cuenta la temporalidad de las cosas. Muchas cosas no se dan en el siglo XVIII, se dan antes. Y las denuncian hasta el siglo XVIII, ¿no? ¿Por qué? Hay un caso particular, que es el que voy a reseñar, de una persona que le dieron un escrito donde denuncian a alguien y se va, y ya cuando regresa, ay, tengo un escrito para la Inquisición y lo entrega. Pues obviamente ya los personajes están muertos o desaparecidos. Y aquí tiene mucho que ver la cuestión del casado 2 veces, ¿no? Pues se casan 2 veces y luego se pelan, y hasta luego se casan 3, 4, etc. Entonces, de control social. Bueno, otro factor de análisis, y digan ustedes, no, pues el género, como lo decía Edilberto hace rato, pues aquí está parejo, ¿no? 10 mujeres, 10 hombres y 2 varios, porque hay denuncias que dicen un grupo de personas que trataron esto, o un grupo de gentes. Ojo, son 5 años. Imagínense 10, imagínense 20, imagínense 50, por eso me estoy volviendo loco, de una sola transgresión, ¿no? El otro, castas. No, pues podemos intuir, como lo decía Gilberto hace rato, pues más negros, ¿no? Mulatos, que hacen esta actividad. No, están denunciados 3 españoles, porque así lo dice el documento, español que hizo esto, mulato que hizo esto, porque acuérdense también, para la adquisición mexicana es importante describir su naturaleza, porque los indios no son competencia del Santo Oficio desde el siglo XVI. Entonces tienen que especificar si qué casta pertenece, si es lobo, mulato, salta para atrás, etcétera, si es español, si es castellano, ¿no? El término criollo se empieza a utilizar en este momento también, etcétera. O sea, hay que averiguar. Entonces, si se fijan, hay 3 españoles, hay 3 mulatos, hay un mestizo y hay 2 negros. Y los otros que faltan no especifica. Tendríamos que meternos a cada documento para saber si en algún momento del documento lo especifica. Luego la otra, ¿qué tipo de supersticiones son? ¿No? Ah, bueno, pues Rodríguez, por haber maltratado las hechuras de Cristo, Señor nuestro, y de sus santos. Luego, contra un mulato llamado Luis, nada que ver conmigo, ¿no? Por usar polvos amatorios. Y luego, contra Juana de Crisóstomo, María Concepción y Tomasa de Guido, por haber dado, según decían, su alma al diablo. Y eso podría ser inclusive como pactarios u otra cosa, pero en este momento es catalogado como superstición. ¿Por qué? Porque no se siguió el proceso. También por eso se quedan englobadas ahí. Y luego, Juan Marta por usar polvo de rayos. Yo busqué por todos lados que era un rayo, y lo que me da referencia al polvo de rayos es una especie de tintura, ¿no? Entonces usaban tintura, la ponían en agua y ay, se ve el chamuco, etcétera, ¿no? Luego, en Puebla de los Ángeles, por haber retirado el sacramento del bautismo y de la confirmación. Contra el esclavo negro de Nicolás por reniegos. ¿Reniegos a qué? Si van a hacer reniegos a la fe, entonces sí es herejía. Pero no, es reniegos. No lo profundizan, ¿no? Ojo, 5 años, ¿eh? No perdamos de vista eso. Luego, por quitar una cruz que está en el Tecpan de los indios, Tecpan es templo,
de San Juan a la salida del callejón que llaman San Pedro, etcétera. Esos son conjuntos de transgresión, agrupados en supersticiones. ¿Qué es lo que nos refiere esto? Pues la actividad de los comisarios, la actividad de lo que están haciendo, por qué se están preocupando por escribirle al inquisidor, oiga, aquí está pasando esto, queremos que esto es con faltas a la moral, queremos que esto es necesidad. Y no se trata de actos de contrición de un religioso, porque no lo son, ¿no? Estos sí se creen el puesto de a de veras, sí lo ejercen, sí se protegen entre ellos, ¿no? O sea, sí parece ser que se creen jueces cuando no lo son, ¿no? Son viles operarios de la maquinaria institucional, si lo queremos ver así, que tu chamba es toma la denuncia y mándala, nosotros decidimos, pero pues no, nosotros también, mira, y aquí pasa esto. Entonces, fíjense la profundidad de la denuncia. Les voy a leer un fragmentito, no se preocupen, es un fragmentito de lo que pasa en una denuncia de superstición. Dice, cito, y luego la tal referida, a pocos días en mi casa, estando comiendo María Mónica, que es la que gobierna mi casa, y también sentadas a la mesa, la dicha Isabel de Laredo y otra mujer en mi servicio llamada Petrona María, y luego que empezaron a comer, el plato de María Mónica empezó a hervir como a la olla que está a la lumbre, y espantándose María Mónica, se levantó diciendo, ¿cuál de vosotras me queréis matar? La dicha Isabel de Laredo respondió, que no tenga tanta miedo, quitando el mismo plato que hervía y comiendo lo que en él había, diciendo que nadie le quiere hacer mal, y contrario, y continuando el tiempo de un año de asistencia en casa, muchas y diferentes veces le ha reñido María Mónica, diciéndole, tú me quieres matar, pues con tu venida no he tenido hora de salud. Y le respondió Isabel de Laredo que no fue nada, pero que ha de aprender y se de ir al pueblo de Tulancingo a que le enseñe Joaquín, aunque se acueste con él para conseguirlo, y que bien se ha de quedar dentro de casa o fuera, y luego que ha de hacer como quiere su corazón, y que con el tiempo ha de traer a su padre y a su madre para que vivan con ella. Esta es razón clara que pretende matarme a María Mónica para que en ella quedar por dueña de la casa. Oído por mí esto, cogí un cuero y le di algunos azotes y golpes sin desnudarla, y luego la despedí de mi casa, perdonándole 14 pesos que me estaba debiendo, y se fue al pueblo de Tulancingo. Y desde este tiempo he estado siempre muriendo y trocando gusanos. Trocando es expulsando gusanos. Espinas de cucuyola, pedazos de chita, escobetas amarradas de cabello, muñeco todo eso escupía según ella, muñeco como el dedo de algodón, y algunos de ellos dentro lleno de arena y pedazos de tiza con que hilan las mujeres en cantidad de pedazos unos mayores que otros, y las piedras que salen de la cal cuando se lava para hacer nixtamal en cantidad, y 3 de ellas del tamaño de huevos de polla que empieza a poner, y continuamente vomito unos que parece ser materia, se refiere a heces fecales, y otros que parece carne molida con sangre, y otros que parece ser la viscosidad que sale del mondongo cuando se limpia, y otros que parecen ser clara de huevos de tortuga y muy espesa. Clara de huevos de tortuga, yo me quedé en ese tiempo. Y esto es en tanta cantidad que hay días y noches que son como 5 o 6 guacales llenos. Y en el discurso de los 4 años me parece no cupiera en 4 tinajas grandes, y en estos años de la enfermedad de María Mónica. Esto lo recibe el Santo Oficio el 7 de mayo de 1700. Es un escrito de 4 folios que remite el comisario. Y luego, estando en su audiencia, se lo pasan al fiscal. Fíjense, no lo deprecian, se lo pasan al fiscal a que el fiscal pues dictamine que. Y luego el fiscal les contesta. El secretario que hace oficio de señor fiscal ha visto la carta del doctor don Joseph de Villafuerte Zapata, que es el comisario, y el escrito que con ella remite Gonzalo Arias Flores, que era el esposo de la que estaba enferma, que vomitó todo eso. Que todo él es un cuento dirigido contra Isabel de Laredo,
sin fundamento alguno, ni más que presunción que la dicha Isabel hizo mal a María Mónica, su sirviente, que está padeciendo muchos achaques. Y por el dicho de un indio llamado Joaquín, que ya es difunto. Y dice que en dicho escrito no consta que dicho Gonzalo Arias ni las personas que cita viesen hacer ni ejecutar a la dicha Isabel, cosa por donde se le puede atribuir ser autora de los achaques que padece la dicha María Mónica. Por lo cual, siendo vuestra señoría servido, mandará se pongan estos autos a su lugar, por si sobreviniere otra cosa de más substancia. Vuestra soñaría acordará a lo mejor, con justicia pide, etcétera, el 10 de mayo de 1700, para aquello de que no había prontitud en la actividad procesal. En el mismo mayo lo resuelve. ¿Por qué no queda ahí? Lo ponen en su lugar. ¿Qué quiere decir ponerlo en su lugar? Lo tienen ahí por si en algún momento viene otra denuncia contra alguno de los que están ahí, utilizar como parte del fundamento de acusación. Y eso le puede incrementar a su expediente la punibilidad del caso. Entonces, no son causas despreciadas, están en su lugar. Me imagino que había un archivo, es profeso para las causas que estaban en su lugar dentro de ese desorden que nos enseñó John en esa red de creación maravillosa que tiene. Entonces, para concluir, ¿no? Está exhausto el público, lo tengo que Se lo ve exhausto. Para concluir, todas estas transgresiones nos enseñan la actividad real del tribunal. Entonces, una cosa es lo que el tribunal formalmente dice e informa a España y otra cosa, la actividad real que está teniendo aquí con la comunicación interna entre inquisidores y comisarios y todos los demás agentes que intervienen en un proceso. Entonces, tan es respetada y temida la Inquisición en el 18 y en el 19, que fue la Inquisición la que condena a Hidalgo y a Morelos, ¿no? Entonces, pues muchas gracias.